¿Te gustan las historias de terror y suspenso? ¿Te atraen los temas paranormales? Entonces estás en el lugar indicado. Club Inferno. Bienvenidos. El visitante nocturno. Leonor se mudaba de nuevo. A su madre le encantaba la restauración, así que su predilección por las casas antiguas empujaba a la familia a llevar una vida más bien nómada. Era la primera noche que dormían allí, y como siempre, su madre le había dejado una pequeña bombilla encendida para espantar todos sus miedos. Cada vez que se cambiaban de casa le costaba conciliar el sueño. La primera noche apenas durmió. El crujir de las ventanas y del parqué la despertaba continuamente. Pasaron 3 días más, hasta que empezó a acostumbrarse a los ruidos y descansó de un tirón. Una semana después, en una noche fría, un fuerte estruendo la sobresaltó. Había tormenta y la ventana se había abierto de par en par por el fuerte vendaval. Presionó el interruptor de la luz, pero no se encendió. El ruido volvió a sonar, esta vez desde el otro extremo de la habitación. Se levantó corriendo y con la palma de la mano extendida sobre la pared empezó a caminar en busca de su madre. Estaba completamente a oscuras. A los 2 pasos, su mano chocó contra algo. Lo palpó y se estremeció al momento. Era un mechón de pelo. Atemorizada, un relámpago iluminó la estancia y vio a un niño de su misma estatura frente a ella. Arrancó a correr por el pasillo gritando hasta que se topó con su madre. ¿Tú también lo has visto?, le preguntó. Sin ni siquiera preparar el equipaje salieron pitando de la casa. Volvieron al amanecer, tiritando y con las ropas mojadas. Se encontraron todo tal y como lo habían dejado, menos el espejo de la habitación de la niña. Un mechón de pelo colgaba de una de las esquinas y la palabra fuera estaba grabada en el vidrio. La familia se mudó de manera definitiva para dejar atrás aquella pesadilla. Leonora había empezado a ir a un nuevo colegio y tenía nuevos amigos. Un día la profesora de castellano les repartió unos periódicos antiguos para una actividad. La niña hubo un grito cuando en una de las portadas vio al mismo niño una vez más bajo un titular. Aparece muerto un menor en extrañas circunstancias. La isla de las muñecas. Parece un escenario sacado de una película, pero es real. Existe una isla ubicada en el centro sur de la Ciudad de México, en la que reinan miles de muñecas antiguas. Abandonadas a modo de ofrenda, algunas de sus cabezas se exhiben clavadas en estacas, mientras que otras permanecen colgadas de los árboles. La historia se remonta a 1950, cuando el propietario del terreno, Julián Santana, empezó a colgar muñecas como protección contra los malos espíritus. Santana creía que había sido maldecido. Tiempo atrás, había encontrado el cuerpo de una joven que había fallecido ahogada a orillas de los terrenos del hombre. Empezó a convertirse en protagonista de episodios paranormales. Oía voces, pasos y el llanto de una mujer, por lo que decidió colocar muñecas por la isla para ahuyentar el alma de la chica. Su obsesión llegó hasta tal punto que pasaba las horas buscando muñecas en la basura y en los canales de Cumanco. Santana falleció en el 2001, cuando se encontraba a orillas del río, justo después de comentarle a su sobrino que una sirena quería llevárselo. Ahora el lugar se ha convertido en un sitio turístico y las autoridades de la región se plantean crear un museo para conservar las muñecas. La leyenda de las gemelas.
Les preparó el almuerzo y salieron a la calle apresuradas. Como cada día, llevaba a sus hijas gemelas al colegio. Caminaban tarareando una canción y cogidas de la mano cuando el teléfono sonó desde su bolso. Era del trabajo. Respondió rápidamente y su interlocutor le pidió que acudiera de inmediato a la oficina. Había ocurrido algo grave, así que decidió que las niñas continuaran solas. Conocían bien el camino. Las besó en la frente y emprendió la ruta de vuelta. Solo dio 20 pasos. A sus espaldas, el ruido de un fuerte golpe seguido de un frenazo hizo que volteara la cabeza con una expresión de horror en el rostro. Los cuerpos de las dos pequeñas yacían inertes bajo un camión. Todavía estaban cogidas de la mano. La mujer se sumió en una profunda depresión de la que consiguió salir con un nuevo embarazo. Por ironía del destino, en su vientre estaban cobrando vida dos niñas gemelas. Cuando dio a luz, el asombroso parecido con sus hijas fallecidas sorprendió a más de un vecino. A medida que las pequeñas crecían, la madre se volvió más y más protectora. Le aterrorizaba la idea de que pudiera perderlas de nuevo. Un día, de camino al colegio, las hermanas se adelantaron y corrían ante la atenta mirada de la mujer. En cuanto pusieron un pie en el asfalto, una férrea mano las detuvo con brusquedad. Entre sollozos desconsolados, su madre les rogó que no cruzaran nunca sin su permiso. No pensábamos en hacerlo. Ya nos atropellaron una vez, mamá. No volverá a ocurrir. Desde entonces, algunos viajeros aseguran que al pasar por ese tramo, unas interferencias se cuelan en la radio y se oye una misteriosa melodía, el tarareo de unas niñas. La niña de la curva. Existen diferentes versiones, pero todas ellas tienen un denominador común: una joven enfundada en un vestido blanco. Cuenta la leyenda que un padre de familia volvía del trabajo a casa por la carretera de las costas del Garraf. Era una noche lluviosa. El frío empañaba el parabrisas y el cansancio empujaba sus párpados hacia abajo. A medida que avanzaba por la carretera, las gotas golpeaban con más violencia los cristales de su coche, que perdía estabilidad en el serpeante trazado del asfalto. El hombre agudizó los sentidos y redujo la marcha. En ese mismo instante, los faros del vehículo iluminaron la figura de una chica, que, empapada por la lluvia, esperaba inmóvil a que algún conductor se apiadara de ella y la llevara a su destino. Sin dudarlo ni un momento, frenó en seco y la invitó a subir. Ella aceptó de inmediato, y mientras se sentaba en el lugar del copiloto, el chofer se fijó en su vestimenta. Llevaba un vestido blanco de algodón arrugado y manchado de barro. Por su pelo enmarañado parecía que llevaba un buen rato esperando. Reanudó el viaje y empezaron una distendida conversación, en la que la chica esquivó en varias ocasiones la historia de cómo había llegado hasta aquel lugar, hasta que llegó el momento idóneo. Con una voz fría y cortante, le pidió que redujera la velocidad hasta casi detener el vehículo. «Es una curva muy cerrada», le advirtió. El hombre siguió su consejo, y cuando vio lo peligroso que podría haber sido, le dio las gracias. Ella, con voz cortante y fría, le dijo: «No me lo agradezcas, es mi misión. En esa curva me maté yo hace más de 25 años. Era una noche como esta». Un escalofrío recorrió la espalda del hombre y erizó su piel. Cuando giró la vista hacia el copiloto, la joven ya no estaba. El asiento, sin embargo, seguía húmedo.
El bebé que no dejaba de llorar. Tuve mi tercer hijo y todo iba bien hasta que cumplió 3 semanas de nacido. Empezó a vomitar mucho cada vez que le daba su leche. Pasó una semana así y lo llevé al doctor, quien le dio una medicina para controlar el problema. Regresamos a casa y me quedé despierta, preocupada y pensando mucho en mi bebé. Eran como las 2 de la madrugada y me puse a lavar y a secar ropa. De repente, escuché niños llorando, pero el bebé estaba en su cunita y en los cuartos de los niños no había nada, todos bien dormidos. Regresé a la sala cuando lo escuché otra vez y le pregunté a mi esposo quién estaba en el mismo cuarto con el bebé, que si el bebé era el que estaba llorando, y él me contestó que no. Me quedé entre el pasillo de la casa donde están los cuartos de los niños para ver qué estaba pasando. De pronto, escuché a una mujer llorando en la sala. Lo hacía con mucha tristeza y desesperación. Me quedé totalmente fría y paralizada en el pasillo, pero algo dentro de mí me dijo que llevara a mi niño al hospital. Ya eran casi las 4 de la madrugada. Me lo llevé y le hicieron exámenes, pero cuando el doctor llegó con los resultados, me dijo que tenían que llevarlo a otro hospital a hacerle una cirugía en su estómago, y que si hubiera esperado más tiempo, él hubiera muerto. No sé qué estaba pasando en mi casa, pero mi mamá me dijo que era un ángel avisándome de la situación. El monje chino. Cuando viví en China, una vez me enojé muchísimo con mi ahora ex. Me salí de los departamentos donde vivía y me fui a caminar a una montaña cercana que tenía una especie de templo en la parte más alta. Siempre iba a ese lugar a olvidarme de todo, porque nunca había gente y la vista era hermosa. Ese día ya era de noche y no se veía nada, pero no sabía dónde más ir a llorar. Así que con la luz de mi celular recorrí toda la montaña hasta que llegué al templo. Me acurruqué en una banca de madera muy vieja y lloré hasta quedarme dormida. Entre sueños escuché los pasos de alguien entrando al templo y sentí cómo se sentó a mis pies en la misma banca y puso su mano en mis pies. Apenada me paré de golpe para disculparme por haberme dormido allí, pero al incorporarme no había nadie. Nunca he sentido tanto miedo y tanta paz al mismo tiempo. Después de contarle la historia a mis amigos chinos, me dijeron que nadie subía allí por esa misma razón. Eran las 2:46 de la madrugada. Desperté hace poco en medio de la noche. Todo estaba tranquilo. Mis perros dormían y no entendí por qué me había despertado de repente. En ese momento vi una silueta parada junto a mi cama. No era una silueta negra como siempre se cuenta. Esta estaba hecha de pequeñas grecas que se movían formando una silueta humana. Parpadeé confundida. Creí que eran mis ojos que se acababan de despertar, pero la silueta continuaba moviéndose por dentro. Pasaron algunos minutos y la silueta no hacía nada más que mantenerse fija frente a mí. Así que busqué mi celular para iluminar mejor y cuando lo encontré, la silueta ya había desaparecido. Hasta la fecha no tengo la menor idea de qué fue lo que pasó, pero estoy segura de que estaba completamente despierta. Y el reloj marcaba las 2:46 de la madrugada. La Llorona. La casa de mis abuelos paternos no es muy grande, pero los patios sí lo eran, en especial el de atrás, porque mis abuelos tenían una mini granja para uso personal. Detrás de eso estaba la construcción en obra negra de casa de una de mis tías y luego un plantío de magueyes de mi abuelo. En esa zona tenía un baño viejito de madera donde todo iba a dar a un riachuelo que pasa por atrás. Ahí estábamos mis primos, mis hermanos y yo. Éramos como 8 personas de entre 7 y 16 años jugando entre los magueyes. En eso me dieron ganas de hacer del baño. La puerta no cerraba bien, así que mis primos estaban sosteniéndola. Cuando estaba lista para salir del baño,
El ruido de risas y juegos se detuvo en seco por un grito aterrador. Me congelé. Todos salieron corriendo y aún se escuchaba ese horrible grito. Cuando al fin pude moverme, empujé la puerta para salir corriendo, pero entré en pánico cuando vi que la puerta no abría por más que la empujara. No tenía pestillo ni nada, pero no abría. Solo habían pasado como 5 segundos y el grito seguía escuchándose. Sentí un frío aterrador desde mi espalda que atravesó mi pecho y cubrió todo mi cuerpo mientras yo pegaba en la puerta. La empujaba y gritaba. Pensé que me iba a morir ahí. Cuando al fin pude abrir la puerta y salir corriendo, llegué hasta el patio y encontré a todos mis primos pálidos. Algunos lloraban, pero yo solo sentía un nudo en el pecho. Ese grito dejó de escucharse. Nos asomamos al pasillo que nos llevaba hasta los magueyes y vimos una silueta blanca flotando en el arroyo, siguiendo el curso del agua. Mi abuelo nos dijo más tarde que esa había sido la Llorona, y que él ya la había visto, y que también la había escuchado. Nos advirtió que no dejáramos que nos viera de frente, o podríamos morir del susto. Nunca volvimos a jugar en esa zona. Una mano grande y rasposa. Un día, cuando tenía unos 16 años, estaba con mi familia terminando de cenar. Todos se quedaron en el comedor, pero yo quise subir a ver la televisión en mi recámara. Cuando iba subiendo las escaleras, sentí una mano enorme y rasposa que me jaló del tobillo e hizo que me cayera. Grité y todos vinieron. Yo estaba llorando como loca. Mi papá buscó por todos lados y no había nada. Nos subimos al cuarto y de la puerta se veía hacia la calle. En la esquina había una mujer joven, con una bata blanca y con el cabello largo y rizado, pero no se le veían los pies. Era como si estuviera flotando. Pegué un grito de terror. No sabía qué pasaba, pero mi hermana mayor corrió, me abrazó y me dijo que ella también la había visto. Yo lo único que hice fue subir a mi recámara. Me acosté en mi cama y me quedé dormida llorando. 12 años después, sigo subiendo las escaleras de mi casa corriendo, por temor de volver a ver a esa misma mujer. Un silbido aterrador. Un día estaba haciendo tarea en la cocina durante la madrugada, cuando algo raro ocurrió. Escuché el grito de un señor. No entendí lo que decía y pensé que tal vez era algún borracho de la calle, así que lo ignoré. Pasó un rato y empecé a escuchar a lo lejos un silbido, que entonaba una melodía que no había escuchado antes. Lo volví a ignorar pensando que quizá venía de la calle o de la casa de mis vecinos, pero empecé a escucharlo cada vez más cerca. Traté de no prestarle mucha atención. No era la primera vez que pasaban cosas raras en esa casa, pero el silbido se acercaba cada vez más. De pronto se detuvo, y lo siguiente que escuché fue que abrieron la puerta para bajar las escaleras y unos pasos pesados como los de un hombre que traía botas. Regresó el silencio y cuando me tranquilicé, escuché el mismo silbido cerca de mi oído y una mano estaba recargada en mi hombro. Me paralicé del miedo que sentí y cuando reaccioné solo pude llamar a mi papá, que fue corriendo con preocupación hacia mí. Le conté lo que había pasado y fue a inspeccionar la puerta conmigo. Estaba abierta, pero esa puerta nunca estaba abierta. La cerró y cuando íbamos bajando, vio que en el escalón había una huella de un animal y me dijo que me fuera a dormir. Ya no he vuelto a escuchar ese silbido inolvidable, pero la mano me dejó un recuerdo. Cada que volteo a mi hombro, siento que la veo, aunque sé que no es real. La historia de la muñeca vieja. Lucy era una niña de 10 años. Le encantaban las muñecas y era muy cariñosa con las personas. Cuando cumplió los 11 años, sus padres le hicieron una fiesta. Recibió muchos regalos y disfrutó su día al máximo hasta que llegó un paquete inesperado. El cartero había dicho que ese paquete había sido enviado especialmente para Lucy por su cumpleaños. Intrigada,
Empezó a eliminar el papel de regalo que cubría su obsequio y se alarmó al encontrar una de las peores muñecas que había visto. Era calva, con la piel gris y muy deteriorada. Sus ojos parecían quererse salir de sus cuencas y no portaba dientes normales, eran como colmillos muy afilados. Lucy no quería quedarse con ese regalo espantoso, pero sus padres le dijeron que debía apreciar la intención de la persona que se lo había enviado, aunque nunca supieron con exactitud quién lo había hecho. Escondió la muñeca en el armario y se fue a dormir. Esa noche la niña no pudo dormir. Sintió pasos en la casa y una voz que le decía que estaba en el primer escalón de la escalera. Le explicó a sus padres la situación, pero no le creyeron. Lo mismo ocurrió con sus compañeros de clase, pero nadie parecía creer que alguien quisiera hacerle daño a una niña de 11 años. La segunda noche fue peor. Los pasos y las risas se escuchaban por toda la planta baja, y la voz que decía que ella estaba en el tercer escalón. Eso quería decir que la próxima noche lograría llegar a su habitación de manera sencilla. Tenía mucho miedo, y todo empeoró cuando la voz le dijo de manera muy clara que había llegado. A la mañana siguiente, el cuerpo de Lucy fue encontrado sin vida en las escaleras. Tenía el cuello roto y muchos rasguños en su cuerpo. Lo peor, ella tenía la horrible muñeca en sus manos. Su madre las enterró juntas. Ahora la muñeca estaría con ella para siempre. David McMallum y su juego de Ouija. David McMallum era conocido en el barrio Mayfair como una persona extraña. No salía a fiestas como el resto de sus compañeros. Solo vestía de negro y jamás le habían conocido aunque fuera una novia. Sin embargo, muchos notaron que Dennis, otro chico igual de raro que él, era el único que lo acompañaba a todas partes. Estaban juntos prácticamente todo el tiempo, hablando sobre cosas que nadie entendía ni querían comprender. Una tarde David se acercó a dos adolescentes, aparentemente manipulables, y les dijo que podían escuchar rock en su casa. Ambos chicos aceptaron extrañados. Al llegar notaron que la casa del chico era realmente un desastre. Un chiquero en basura y malos olores. Al parecer vivía solo y no hacía la limpieza muy a menudo. Lo que menos hicieron fue escuchar música, pues a los pocos minutos de haber llegado a esa casa, Dennis hizo acto de presencia. Les habló sobre un altar que ellos le dedicaron a Satanás y los invitaron, o mejor dicho, los obligaron a jugar a la Ouija para comunicarse con él y con los muertos. Todos colocaron sus manos en el triángulo móvil que los llevaría a conocer lo que les dirían los muertos. David habló y la voz le cambió totalmente. Preguntó qué era lo que debía hacer y con quién hacerlo. De repente se escucharon susurros en todo el lugar y se abalanzó encima de uno de los adolescentes y con un cuchillo que desconocían que tenía, empezó a apuñalarlo hasta matarlo. El otro chico intentaba con todas sus fuerzas zafarse del agarre de Dennis y cuando lo logró, salió de ese lugar directo a la policía. Ambos homicidas lanzaron el cuerpo del chico en un basurero, pero la policía los encontró y los metieron en la cárcel de por vida. Durante la interrogación, los dos alegaron que Satanás les había ordenado asesinar a esos dos chicos, como lo habían hecho con los otros 17, que la policía había dado por perdidos. Se dice que aún se escuchan voces tétricas en la casa de David.